Ahora vamos a continuar en esta tarde de miércoles hablando de otro tema que también tiene mucho que ver con la situación actual que estamos atravesando y con la crisis sanitaria. Nos vamos a ir hasta la asesoría Abaco para conocer más y para tener más información acerca de los ERTEs. ¿Qué es esto de los ERTEs? ¿En qué se diferencian? ¿Quién puede optar a ellos? ¿Hasta cuándo van a durar? Bueno, muchísima información alrededor de todo esto, la que hemos estado escuchando durante las últimas semanas, durante los últimos meses, pero como siempre lo que os decimos, lo mejor ante cualquier duda, cualquier consulta es ponerse en manos de profesionales. Y en la asesoría Abaco van a saber responder cualquier cuestión, cualquier problema que tengáis respecto a todas estas circunstancias. Así que hasta allí nos vamos a ir. Además estuvo charlando con ellos también mi compañera Irene para hablar de esta y de muchas otras cuestiones, pero en el día de hoy os contamos todo lo que necesitáis saber sobre los ERTEs. Muy atentos. Durante toda la pandemia han sido millones los españoles que se han visto afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, por un ERTE. Y eso, a la larga, podría repercutir en la renta de todos ellos. Para conocer un poquito mejor todo este tema, nos hemos vuelto a pasar por Abaco y Lorusse Consultores. Estamos con Laura. Laura, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, porque hay muchos españoles que están ahora mismo en esta situación o han estado, y yo no sé qué implicación va a tener esto a la hora de, bueno, de cuando tengan que hacer la declaración y cuando venga la renta, cuando tengan que rendir cuentas, qué consecuencias va a tener para ellos haber estado en un ERTE. Muy bien. Pues vamos a ver, lo primero que debemos de tener claro es que existen ERTEs que bien son por reducción de jornada o por suspensión de la jornada completa. Pero en ambos casos el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo Público, es el que participa en el pago de partes de estas retribuciones a estos trabajadores que están afectados por estos ERTEs. ¿Qué implica ello? Pues a priori que tengan dos pagadores, y el tener dos pagadores puede tener sus repercusiones. ¿Qué implica? ¿Qué implica tener dos pagadores a la hora de realizar la declaración? Pues existen unos mínimos. Cuando hablamos de rendimientos del trabajo, existen unos límites mínimos hasta los cuales no existe obligación de presentar la declaración de la renta por los contribuyentes. Esos límites son diferentes cuando tenemos uno o más pagadores. Cuando tenemos un único pagador o los demás no superan los 1.500 euros, el límite global son 22.000 euros. Mientras que cuando existen dos o más pagadores y alguno de ellos, segundo o ulteriores, percibimos de ellos más de importes superiores a 1.500 euros, en los límites entonces descienden hasta los 14.000 euros. Por lo cual podría conllevar que aquellos con unas rentas inferiores pudieran tener la obligación de presentar una declaración de la renta en este ejercicio, cuando en otras circunstancias en las que hubieran tenido un único pagador, su empresa para la que trabajan de forma habitual, no hubieran tenido obligación de presentarla. ¿Y es posible que pueda interesar presentar la declaración aunque no estemos obligados a ella? Eso, bueno, explícanos si sí o no y por qué. Sí es cierto que en determinadas ocasiones todo depende mucho de las circunstancias personales, familiares, económicas de cada uno, que habría que estudiar ya en detalle, en profundidad, para cada uno de los contribuyentes, pero sí que podemos decir que en términos generales existen casos en los cuales la única forma de recuperar parte de las retenciones que se le han practicado es presentar la declaración de la renta, porque es la única forma en la cual puedes recuperar parte de lo que se ha ido anticipando a la administración tributaria durante el año por parte de tu empresa para la cual trabajas. Entonces puede haber un trabajador que se encuentre en esa situación para evitar tener un disgusto cuando vaya a presentar la declaración de la renta el año que viene. Claro, más que tener un disgusto, lo que debemos de tener claro es que... ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Sí, ¿qué pueden hacer los trabajadores? El mero hecho de estar afectados por un ERTE no tiene por qué implicar una mayor tributación fiscal. Como bien he dicho, todo dependerá de las circunstancias personales, familiares de cada uno de los contribuyentes de los que estemos hablando, que habría que estudiar en profundidad. Pero, en términos generales, sí que podemos indicar que el estar afectado por ERTE puede suponer el hecho de que tengas unas retenciones menores durante el año, que den lugar a que luego, cuando llega tu declaración de la renta, tengas que pagar mucho más de golpe. Es decir, nosotros mes a mes, el que está un asalariado tiene una retención en su nómina que le practica la empresa y que ingresa a la agencia tributaria. Eso es una forma de pago que va
prorrateado en el tiempo durante todo el ejercicio, de forma que el trabajador, cuando llega a su declaración de la renta, pues debería o no pagar o pagar una pequeña cuantía por la diferencia entre lo que debería de haber tributado y lo que ha tributado ya. Pero claro, si estamos acogidos a un ERTE, como el servicio público, el SEPE, no nos retiene nada, estamos obteniendo las mismas rentas que hubiéramos podido obtener a través de nuestra empresa, de un único pagador, pero como uno de los dos pagadores, que es el SEPE, no nos retiene nada, pues si no nos incrementan las retenciones nuestra empresa, llegará el momento de presentar la declaración de la renta y tendremos que pagar mucho más de lo que teníamos previsto de una sola vez. Entonces, habría que mandar un mensaje, no sé si de tranquilidad o bueno, ¿qué mensaje lanzaríais a los trabajadores que han estado en ERTE o que están en ERTE? Porque según lo que estás contando, pues oye, igual luego les salen perjudicados, ¿o no? Pues mi mensaje sería que en la medida de lo posible procuren hablar con sus empresas, para las que trabajan de forma habitual, el primer pagador, y procuren que les incrementen su retención por encima de lo que lo estaban haciendo, de forma que, aunque mes a mes perciban una retribución menor líquida, claro, entrará menos liquidez en su bolsillo mes a mes, pero estarán de alguna forma prorrateando la factura fiscal, que si no van a tener que pagar de una sola vez cuando llegue la declaración de la renta, por todo lo que no les ha estado reteniendo el SEPE. Entonces, la única forma de evitarlo es, como os indico, que la empresa incremente la retención al trabajador. ¿Y qué pasa con las ayudas que hayamos podido estar percibiendo de cualquier índole? O sea, estatales, locales, autonómicas, ¿esas ayudas al final van a tener repercusión en la declaración o no? Pues sí, efectivamente debemos tener en cuenta que cualquier ayuda, ya sea en relación a la situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia de la COVID u otras circunstancias, tiene una mayor o menor repercusión en la declaración de la renta. Que nadie piense que cualquier ayuda de esta índole no va a pasar factura después en la declaración de la renta. Así, por ejemplo, podemos hablar del Plan Renove 2020. Por ejemplo, para renovar la flota de vehículos, que el Gobierno con ello pretende incentivar que se renueven los vehículos más antiguos, que más contaminan, por otros mucho más seguros y más limpios, con el cumplimiento de una serie de requisitos. Pues esas ayudas después habrá que tributar por ellas en la declaración de la renta, efectivamente. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas y ya saben los telespectadores que para cualquier duda o consulta, pues Abaco y Lorise Consultores estáis aquí para ayudarnos para lo que sea. Muchas gracias. Lo que necesiten. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo veis, información muy interesante la que os estamos ofreciendo en el programa de hoy, pero cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con Abaco, porque ellos, bueno, ya sea de ERTES, hablamos también la semana pasada sobre pensiones, muchísimas cosas que, bueno, pues esa letra pequeña muchas veces que a nosotros nos cuesta, ellos son profesionales y van a saber atenderos sin ningún problema.